Vamos a hablar ahora del caso Tucumán. Bueno, te contábamos recién lo que tiene que ver con esta definición. El 11 de junio serán las elecciones por allí para determinar quién será el gobernador de la provincia, una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de levantar la medida cautelar. Bueno, ¿y quiénes son los candidatos por el oficialismo? Es una de las cuestiones que también se mencionó en las últimas horas, pero vamos en busca de confirmaciones. Nos ponemos en contacto con Karina Ponce, quien es periodista de Tucumán. Karina, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Ya la vamos a ¿Qué tener. tal? Buenas tardes a todos ustedes y por supuesto también a toda la teleaudiencia. Bueno, contanos cómo han tomado la decisión por allí. Bueno, con mucha sorpresa, es como que los tucumanos nos estamos sorprendiendo, a pesar de que se esperaba obviamente que en algún momento el fallo de la Corte surja. Finalmente esto ocurrió en la jornada de hoy, como ustedes comentaban, y bueno, mucha expectativa en realidad, ¿no? Sobre todo desde el oficialismo aquí en Tucumán, de que efectivamente la Corte de marcha atrás con la cautelar para que, en este caso, el gobernador Juan Mansur, recordemos actual gobernador de la provincia, pueda hacer el llamado a elecciones. Se espera que en las próximas horas, en cualquier momento, ya desde Casa de Gobierno, se pueda dar a conocer el decreto, por la potestad que tiene en este caso el titular del Poder Ejecutivo, de hacer la nueva convocatoria de elecciones. Una vez que Mansur haga la nueva convocatoria, debe informar a la Junta Electoral Provincial justamente respecto de este nuevo decreto para que la Junta organice un nuevo cronograma electoral que se basaría en algunos puntos de lo anterior, lo que quedó suspendido o como en pausa, por decirlo de alguna manera, cuando salió la primera suspensión de las elecciones que estaban previstas para el pasado domingo 14 de mayo. Por un lado, expectativa del oficialismo, que lo estaba esperando, pero no de la oposición. También se está esperando, por supuesto, las palabras de los referentes de Juntos por el Cambio, que en principio son uno de ellos, el candidato a vicegobernador Germán Alfaro, actual intendente de la capital, el que hizo la presentación y había pedido que se resuelva esa cuestión de fondo, otra que tiene que ver con la fecha de los comicios, y no estaba de acuerdo o no están de acuerdo con el adelantamiento. Lo que ellos quieren es que las elecciones se hagan en el mes de agosto aquí en la provincia de Tucumán, así que seguramente habrá repercusión por ese lado, tal vez esperando de que Juan Mansur finalmente convoque o determine una fecha de las elecciones. Las posibles fechas que se están manejando desde un principio, incluso manifestadas por el mismo gobernador, es el mes de junio, ¿sí? Posiblemente el domingo 11 de junio, el segundo domingo de junio, porque en principio se hablaba que podría darse, por ejemplo, especulando de que esta resolución salga hoy, que se podría dar este domingo o el próximo, o sea, los que quedan del mes de mayo. Sin embargo, no estarían dados los tiempos para reorganizar, especialmente lo que tiene que ver con la impresión de boletas, que ya estaban listas para los comicios del domingo 14 de mayo y que van a tener que ser cambiadas por todos los candidatos de acuerdo a lo que dijo la Junta Electoral Provincial. A partir de allí arrancaría el nuevo cronograma, es decir, oficialización de boletas, y finalmente ya cumplir los pasos que siguen, que serían los últimos días del cronograma para que se pueda realizar el llamado a elecciones. Como decíamos, por un lado, recibido con mucha expectativa, y los tucumanos también, por supuesto, porque había cierta incertidumbre, más allá de lo que había pasado, de que el domingo finalmente no hubo elecciones. Muchos estaban expectantes para ver qué es lo que iba a pasar finalmente en Tucumán, teniendo en cuenta que el día viernes Mansur anunció que se bajaba de la candidatura a la vicegobernación para estas elecciones, ¿sí? Y a partir de allí la expectativa estaba dada y finalmente la Corte dio a conocer, como ustedes bien comentaban, después de las 13 horas esta resolución que determina de que queda de lado la cautelar y que se puede llamar a elecciones aquí en la provincia de Tucumán. Bien. ¿Cuál será, Karina, el rol de Jaldo y quién es el candidato del oficialismo? ¿Qué se dice por allí? Bueno, el rol de Jaldo va a seguir siendo exactamente el mismo, es el candidato del oficialismo a la gobernación. La fórmula es Osvaldo Jaldo Miguel Acevedo. Miguel Acevedo es el reemplazante de Juan Mansur, actual funcionario del gobierno de la provincia, es el actual ministro del Interior de la provincia, el contador Miguel Acevedo, y esta va a ser la fórmula que va a llevar el oficialismo, ¿sí? Bueno, en este caso, Jaldo desde un primer momento dijo que aceptaba la medida, era respetuoso de lo que había determinado la Corte y decide a partir de allí de que iban a respetarlo, y a partir de ese pedido directamente la Junta Electoral, como no se pueden desdoblar las elecciones de gobernador
y otros cargos por la ley de acoples aquí en Tucumán, la ley electoral no lo permite, directamente se suspendió todo, ¿no? Así que Jaldo, según tenemos entendido, hoy está a cargo del Poder Ejecutivo porque Juan Mansur está en Buenos Aires por el Congreso Nacional del PJ que se ha desarrollado allí. Se espera que Juan Mansur llegue a Tucumán en las próximas horas, que haya una reunión con Osvaldo Jaldo para que finalmente se pueda determinar cuál va a ser esa fecha para que finalmente se realice el proceso electoral en Tucumán. Bien. En esta semana de tormenta, del impacto profundo que ha tenido esta resolución de la Corte, ¿se ha metido en el espíritu de los tucumanos todo esto? ¿Cómo ha impactado esta situación? Ahora se conoce la fecha de las elecciones. ¿Va a cambiar algo? ¿Qué pasa con el ánimo de los tucumanos? Bueno, yo me imagino que van a cambiar muchas cosas porque era como que ya estaba todo listo, porque en realidad era así. Yo creo que el ánimo de los tucumanos estaba un poco en la incertidumbre, ¿no? Como diciendo qué es lo que iba a pasar a partir de ello, ¿no? De lo que fue la suspensión. Y por supuesto, más allá de la suspensión, el hecho de que seguramente muchos ya tenían decidido su voto, ¿no? La incertidumbre para todos que se ha generado justamente en el momento del fallo y bueno, después viendo qué era lo que pasaba, Juan Mansur que se bajaba de esta candidatura, a pesar de que el oficialismo rápidamente determinó quién era su reemplazante. El ánimo dividido, mucha gente que mostraba, digamos, cierto enojo, porque decían de que habían afectado, obviamente, su posibilidad de participar en las votaciones, que ya tenía decidido su voto. Otra gente que por ahí es un poco, digamos, no presta demasiada atención a lo que tiene que ver con este movimiento político, pero yo creo que más que nada el hecho de elegir a sus representantes a los tucumanos le ha afectado mucho, ¿no? El hecho de no poder hacerlo y la incertidumbre que se había generado alrededor de todo esto, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también que hay otra presentación que realizó la oposición referida a la fecha anticipada de las elecciones. Puede haber una resolución de la Corte o no, esperemos y vamos a ver qué pasa, pero creo que esto sería también bastante complicado, ¿no? Pero los tucumanos, yo creo que de acuerdo a las sensaciones y a lo que han manifestado, quieren ir a votar. Muchos estaban preguntando qué pasa, qué va a pasar con las elecciones, cuándo serán las elecciones, porque, como decíamos, todo estaba armado para que finalmente se dé el proceso y teniendo en cuenta que hay miles de candidatos en Tucumán por el tema de la ley de acoples. Claro. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque genera un movimiento, digamos, o un folclore político totalmente distinto o atípico en comparación con otras provincias. Bien. Karina, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido tan amable. No, por favor, gracias a ustedes, a su disposición, que tengan buenas tardes. Gracias, adiós. Igual por acá, un abrazo.